Probablemente tú también ya hayas perdido la cuenta de qué día de cuarentena es hoy. Lo que espero que no hayas perdido es la esperanza de que vamos a salir bien si cada uno hacemos nuestra parte. Mi esperanza en un mundo lleno de malas noticias está puesta en que México y Latinoamérica han tenido una oportunidad maravillosa e incalculable. El factor tiempo. La pandemia nos llegó después que el resto del mundo, dándonos la oportunidad de entenderla, de tomar medidas y de usar nuestra creatividad para salir adelante. Estamos aislados, pero no estamos solos. Mantengamos distancia, pero no perdamos contacto. Que en el caos de nuestros gobiernos imperen las propuestas de ciudadanos y la acción desmedida por salvarnos juntos. La oportunidad se está cerrando, pero queda algo de tiempo. No tienes pretextos, ya lo sabes. ¿Con qué vas a empezar? Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Pues estamos arrancando una edición más de Altoparlante. Un gusto estar con ustedes en este 9 de abril. Bienvenidos, me encanta bienvenidos. Que estemos por acá. 9 de abril. 9 de abril, por acá Pablo Marín y me acompaña Arturo Aramburu. Hice énfasis en el 9 de abril porque, aparte de ser Jueves Santo, es cumpleaños de este muchachón que hay por acá. Habíamos acordado que esto no se de decía. Pablo Marín, el colocutor de Altoparlante, su podcast de política favorito. Entonces, si le quieren mandar un mensaje a sus redes sociales felicitándolo y agradeciéndole por el trabajo Aumentando que está madres haciendo también en su cumpleaños, estaría muy, muy chingón. La realidad es que tenemos mucha información el día de hoy. Me daría muchísimo gusto centrar todo el programa en felicitar a Pablo, pero no podemos hacer eso porque hay muchísima información y queremos que sea lo más breve posible para que ustedes puedan informarse lo más rápido que se puede hacer en internet, ¿no? Y pues nos vamos directo con información internacional. Hoy vamos a tocar un plano diferente de entrada a lo que siempre hacemos, que es noticias nacionales, porque es importante. Pasaron cosas allá afuera que si no sabemos, pues nos estamos perdiendo de mucha información. Y además los estamos leyendo y han sido también algunas de las cosas que ustedes nos han pedido. Síganos, por favor, escribiendo en los videos, por Instagram, por todas las redes. Nos interesa muchísimo saber qué es lo que piensan y cómo podemos ser mejores para ustedes. Y saber qué les interesa. Claro. O sea, ahorita está muy cabrón que en el mundo hay tanta información, pero sabemos muy poco, claro, ¿no? De lo que hay allá afuera. Entonces, si te interesa saber algo en específico, por favor, escríbenos con total confianza. Felices de hacerte resúmenes y llevarte la información. Venga. Y de esta noticia con la que vamos a empezar, vale la pena mencionar que vamos a hacer un especial. O sea, un programa dedicado específicamente a tocar ese tema porque tiene que ver con las elecciones americanas. Las elecciones de Estados Unidos que van a ser el próximo 3 de noviembre. Que a México le impactan muchísimo. O sea, son a todo el mundo. Al mundo, pero a México en particular. El presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo libre, ¿no? Se suele decir de esa manera. Y estas elecciones van a ser particularmente importantes porque podría ser la reelección de un hombre que ha causado muchísima controversia alrededor del mundo y dentro de Estados Unidos, Donald Trump. Como Donald Trump se está reeligiendo en su partido, que son los republicanos, o sea, solo existen dos partidos en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos. Son los partidos más fuertes en el país. Y las dos casas principales. Exactamente. Entonces, el sistema de elecciones del Partido Demócrata es el que ha llamado mucho la atención en este año. Y les explico muy, muy rápido qué es lo que está pasando, porque Bernie Sanders, que era uno de los candidatos punteros y que probablemente podía ser el candidato demócrata para enfrentarse a Donald Trump, que además, se acaba de dar de baja. Que además había corrido ya para intentar correr por la presidencia con Hillary Clinton hace 4 años y no quedó como candidato. Exactamente. Y ha sido un candidato que fue agarrando fuerza, que fue llamando la atención de votantes. El güey tuvo inclusive un paro cardíaco el año pasado y el güey siguió. Como ave fénix. En las elecciones pasadas, perdón. Y siguió. Y nada más les explico un poco de qué van las elecciones americanas y cómo escogen sus candidatos para que entendamos la importancia de esto. Se llevan a cabo asambleas partidistas de los demócratas y de los republicanos. Los republicanos no las están haciendo porque es obvio que Donald Trump va a ser el candidato y ya le dieron su apoyo. Dentro de estas asambleas de los demócratas votan las personas que se registran al partido a través de sus delegados para escoger el que va a ser el candidato a enfrentarse contra Donald Trump. Se tiene que llegar a un número clave, que son 1,991 delegados de los demócratas para que seas electo. Y hay un día importantísimo que seguro han escuchado en las noticias o por ahí, que es el supermartes, ¿no? Exacto. En el supermartes es donde más se pone en juego los votos de los delegados. Este supermartes fue el 3 de marzo y había en juego 1,357 votos de delegados.
Entonces era más de la mitad de lo que tenías que tener para ser el candidato demócrata. Estas son las primarias. Si hay un empate o está muy cerrado en las primarias, se llevan a cabo las secundarias. Que son como segunda vuelta. Y después de eso se lleva a cabo la Asamblea Nacional, donde el delegado, que ya sabe qué quiere su gente del Estado, va y deposita ese voto para escoger el candidato. ¿Y eso sí funciona así o es como en México, que los diputados en teoría representan a los ciudadanos y en realidad representan lo que el partido ellos quieren? Ni siquiera sabemos cómo escoge el partido al candidato. Claro. O sea, Morena, se habló de que Morena estaba literalmente poniendo en una urna los nombres, rifando, sacando una bolita y ese era el candidato. ¿Allá funciona diferente? Meritocrático -0, o sea, negativo, güey. Entonces allá en la Asamblea Nacional se escoge al que va a ser el candidato. Okay. Estaban de punteros Joe Biden y Bernie Sanders. Joe Biden fue el vicepresidente con Barack Obama. Entonces es un hombre que tiene popularidad, tiene fuerza, pero aún así es un hombre conservador que los progresistas o de izquierda, que eran los que apoyaban a Bernie Sanders, no suelen apoyar. Claro. Con esta noticia de que Bernie Sanders se sale de la contienda, pues entonces lo que podemos esperar para el 3 de noviembre en Estados Unidos es Joe Biden versus Donald Trump. Así es. Ahora, justamente Bernie Sanders era quien representaba la izquierda más radical en Estados Unidos. Entonces, sí había un movimiento, sobre todo de jóvenes que lo apoyaban, pero pues finalmente no le alcanzaron los números. Los gringos son muy claros en eso. O sea, saben hacer cuentas de qué tanto apoyo tienen y si les alcanzaría para llegar a concretarse como presidentes. Bernie Sanders decidió que no era así, claro, y es por eso que justamente en estos días se retira de la contienda, cediendo en favor de Joe Biden. Sí, veremos qué pasa. Sí. Y vamos a tener este especial, así que estén al pendiente porque muy pronto les daremos más información sobre esto. Fíjate que hay otro tema internacional muy interesante. El primer ministro Boris Johnson fue ingresado a terapia intensiva. Y ahí les va la historia. El primer ministro de Reino Unido. El primer ministro de Reino Unido, así es. Que es las pares de presidente del país, ¿no? O sea, en México antes está Andrés Manuel, allá sería Boris Johnson. Les cuento que un está poquito. La reina allá también, entonces está sí, interesante. Pero es una funciona, figura, ¿no?, extraña, ¿no? Exacto. Porque realmente tiene poder, pero no tiene poder, tiene mucho dinero, Exacto, pero no tiene, es extraño. Pero el acto empieza el 3 de marzo, cuando Boris Johnson sale a decir a los medios, presumiendo que estuvo en un hospital la otra noche donde había pacientes con coronavirus y les había estado estrechando la mano a todos. Dijo que no estaba preocupado porque con lavarse las manos era más que suficiente. Acto 2. El 12 de marzo, el primer ministro decidió tomar la decisión de que Reino Unido se iba a ir por un camino diferente al resto del mundo y iban a privilegiar el tema económico sobre las muertes. Y dijo, probablemente muchos de ustedes van a perder a seres queridos antes de tiempo, pero así son las cosas. Ordenó dejar de hacer las pruebas de coronavirus a todas las personas, excepto a quienes registraran síntomas severos de la enfermedad. Y el resto que manifestara síntomas leves les pidió que se atendieran en su casa y se recluyeran de manera voluntaria. Acto 3. A Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, de 55 años de edad, le diagnostican COVID-19 el 27 de marzo. Más o menos, o sea, las fechas dan como porque se haya contagiado en el hospital. Y el domingo pasado resulta que entra al hospital con temperatura muy elevada y con una tos muy fuerte. Y al día siguiente, este lunes, fue ingresado a terapia intensiva. Dicen que está estable, dicen que no tiene respirador, aunque sí tiene oxígeno. ¿Cómo es el karma, no? Me recuerda las ironías de la vida. Las ironías de la vida, y me recuerda a cierto personaje de no quiero decir qué país, pero en el que vivimos, que ha hecho exactamente lo mismo. Hace unos días decía que salieras si tenías la posibilidad a comprar en restaurantes y consumir. Y ahorita, al parecer, el mensaje está siendo diferente, ¿no? Sí, a ver, no se le desea el mal a nadie. Por Esperemos supuesto que no. Y nuestros deseos son que Boris Johnson se recupere inmediatamente y que pueda seguir haciendo sus labores de dirigente y líder de aquel país. Pero hay que tener, bueno, esto nos muestra que hay que ser muy cuidadoso con las palabras que utilizamos porque no sabemos cuándo nos podemos referir a nosotros mismos con cualquier oración o cualquier indicación u orden que demos. Pero vamos a regresar a los temas nacionales, que también tiene que ver con el COVID-19, porque pues es algo que no podemos dejar de tocar ni dejar de platicar aquí en México. Ayer Hugo López-Gatell dijo un comentario que ha causado mucha controversia, pero que a mí me parece que por fin son unos esbozos de transparencia o lo que puede llegar a ser transparencia en cuanto a los casos afectados confirmados de coronavirus.
Una multiplicación que me permite decir, por cada caso confirmado de COVID, cuántos hay en la población que no vi, porque no llegaron a la consulta, etcétera. Y son finalmente estos, aquí está la suma, 26,519 casos. Tan, tan. Tan, tan. Tan, tan, A se ver, acabó el cuento. yo tengo varios comentarios, porque lo primero que dice es que es gente que no llegó a la consulta. Cabrón, no es gente que no llegó a la consulta, güey. Es gente que llegó a la consulta y se les negó la prueba para ver si tenían coronavirus. O sea, no es gente que ni siquiera quiso acceder a ellas. O porque no había, o porque no tenía todo el cuadro complejo, o porque... Y no podía pagar uno en hospital privado. Cualquier razón. Pero no quiere decir que... no, exacto. Y entonces esto nos hace llegado. cuestionar muchísimo de la información que habían dado hasta este entonces. Inclusive AMLO en su informe del domingo pasado dijo que éramos de los países con menos casos. A ver, entonces después de esta afirmación resulta que no es cierto del todo. Lo que se está utilizando en México para medir los casos de coronavirus es algo llamado método Centinela, un método que se utilizó también con la influenza H1N1 en el 2009 y que lo estableció la OMS en el 2005. Empezó a utilizarse a partir del 2006. Es un método que no están utilizando otros países y es un método que, según expertos, no es nada certero en saber cuántos casos de coronavirus pueden existir en el país. Funciona de una manera muy simple. Es como una encuesta. O sea, se elige una muestra que se asume que es representativa y pues tiene un margen de error y con eso se puede sacar una estimación de cuántos casos hay en realidad. Ayer Hugo López-Gatell dijo que son 8.33 veces más de las que tienen confirmadas. O sea, es un factor de cambio de 8.33. Así es. Entonces, hay varias preguntas. ¿Cómo se sabe que la muestra es representativa? ¿Cuál es el margen de error? El factor de expansión, que fue 8.33 ayer, en una semana, ¿cuál va a ser? ¿Quién lo decide, no? Exacto, si tiene variaciones, si existen estimaciones por estado o es el mismo en todo el país, qué pasa en las ciudades más concentradas, qué pasa en una Ciudad de México, por ejemplo, con una densidad poblacional tan alta. Claro. Todas esas dudas pues quedan todavía sobre la mesa y no han sido respondidas. Pero ayer pareciera que López-Gatell quiso dar una clase, una cátedra de cómo se ha utilizado este método Centinela. Y en las redes sociales, que pueden ser bots o no, algunos tenían faltas de ortografía, que contraten bots más caros los cabrones, pero algunos decían que no es posible que nos estemos quejando si se explicó muy claro. Esto tiene que explicarse muy claro. O sea, no es algo que conozcamos. No somos epidemiólogos y no sabemos que es un puto método Centinela. Entonces, si no nos lo explican como se tiene que explicar, pensamos que hay 1,200, 2,200, 3,200 casos allá afuera, cuando en realidad puede haber casi 30,000 en el país. Y eso cambia muchísimo las cosas. Ahora, tan y ya. O sea, muéranse. Sálvese quien pueda, tan. O sea, México tiene 5,500 respiradores y vamos a hablar un poquito de eso ahorita. Sí. Y 26,000 enfermos. O sea, significa que 20,000 ni siquiera van a tener acceso a un respirador. Y eso que todavía no llegan los picos más altos, porque este tema apenas está empezando. Y si quieres, vamos metiéndonos justo a eso, porque el programa pasado justamente les decíamos que había una buena noticia, que el gobierno mexicano había comprado alrededor de 5,000 respiradores y que, bueno, estaban en proceso de ver cómo estaban. No sabíamos en ese momento a quién se le habían asignado, no sabíamos todavía cuándo llegaban ni nada. Pero ¿qué creen? El día de hoy les tenemos nueva información y no es tan buena. Primero, yo creo que algo importante es decir que hubo dos compras. La primera fue por parte del IMSS y la segunda fue por parte de la Secretaría de Salud. El IMSS informó hace unos días que habían comprado 2,500 respiradores a la empresa Levanting Global Servicios S.A. LLC. Resulta que el dueño de la empresa es Valdemar Pérez Ríos. Su empresa, que está dada de alta como empresa de servicios petroleros, y ahorita voy a decir qué ha hecho alrededor de esos temas, es a quien el gobierno federal hizo un contrato por $93 millones. Ojo, no fue Peña, no fue Calderón, fue el gobierno de Andrés Manuel. Y lo hizo por adjudicación directa. Es decir, no tuvo que pasar por una comisión, no se tuvo que licitar, fue directamente. Y esto fue justificado porque estábamos hablando de una emergencia en salud. Y yo diría, pues está bien. Claro. O sea, si está en rango de precios, si es un buen proveedor y si esto va a ayudar a salvar vidas, que se pague lo que sea necesario. Ahora, el tema es que se pagaron a un precio de aproximadamente 930,000 pesos. Y ustedes mismos hagan las matemáticas, $93 millones. El dólar está aproximadamente en 24 y feria. Y estamos hablando que
nos salieron los respiradores en aproximadamente $37,000, a pesar de que el precio promedio de este tipo de equipos en el mercado es de entre $20,000 y $35,000. Ahora, resulta que este mismo señor, Valdemar Pérez Ríos, fue denunciado además por la Autoridad Reguladora de Mercados de Valores en Estados Unidos por presentar una empresa fantasma creada para engañar inversionistas. Y además, por si esto no fuera poco, o sea, el gobierno de México, en Pemex, sancionó a 2 empresas de las que él era director. No es posible. Ahora, me dirán, pero ustedes dijeron que había 5,000 respiradores, ¿no? O sea, resulta que ustedes me están diciendo 2,500 ahorita. ¿Dónde están los otros 2,500? Y hacia allá vamos. Los otros 2,000 y feria de respiradores los adquirió la Secretaría de Salud. Estamos hablando de alrededor de 2,711 respiradores, que fueron los que ellos nos dijeron. Hay buenas noticias y hay no tan buenas noticias. Van a llegar 11 respiradores la próxima semana, lo cual van a permitir 11 respiradores de 2,711. O sea, podemos Hagamos una pausa para reflexionar y darnos Definitivo. cuenta, dimensionar cuánto ya uno no sabe son si llorar 11 respiradores sí. cuando en la próxima semana probablemente vamos a tener el pico más grande en aumento de casos de coronavirus. 11 respiradores. ¿Y luego? Cada respirador sirve para una persona. O sea, no son comunitarios y llegan 11 respiradores la próxima semana. En junio llegan 440 respiradores, no en mayo. En junio, pareciera que se les olvidó que había un mes en medio. Y en julio llegan 120 y los demás respiradores llegarán, que son aproximadamente 1,080 en septiembre y en agosto y otros 1,080 en septiembre. Es decir, el volumen fuerte de respiradores van a estar llegando hasta agosto y septiembre. Creo que este tema a mí me pone a temblar. Me da mucho miedo porque las proyecciones de cómo va a estar la enfermedad están proyectadas para que la próxima semana, en 15 días, tengamos registrados los picos más altos, que ese es el punto más riesgoso de esta enfermedad. O sea, el que no tengamos camas suficientes, el que no tengamos respiradores suficientes para atender a la gente. Ese es el punto en el que la gente termina muriendo. Y lo único que vamos a recibir son 11 respiradores adicionales a los poquísimos que ya teníamos. Algo es muy claro y probablemente va a ser una opinión no muy popular y no muy compartida, pero me atrevo a decirlo. Más allá de la corrupción, creo que hay algo más peligroso y que costos más altos puede tener que la corrupción, y es la ineptitud disfrazada de austeridad. Absolutamente, es muchísimo más caro. La estupidez nos sale más cara que la corrupción. Y en este caso, el precio son vidas humanas, güey. Sí es. O sea, ojalá fuera costo monetario y fuera algo material y en dinero, pero estamos hablando de vidas humanas que no van a poder tener un acceso a un respirador y van a tener que hacerse bolas para ver cómo salen de esta. Y eso, si es que el primer caso del que estábamos hablando, si acaso llegan. O sea, porque este tipo ya tuvo empresas fantasmas, ya hizo deals muy sucios. Sí. O sea, ¿qué estamos en manos de quién estamos? ¿Que somos estúpidos y no somos capaces de ver esto antes? Esta información fue relevada por Mexicanos contra la corrupción. Digo, yo creo que si este tipo de organizaciones lo están haciendo público, el gobierno tiene la obligación de poner cartas en el asunto. Y hasta ahora no se han pronunciado. Si ni siquiera fueron capaces de decir el caso, los números de casos estimados de coronavirus en el país, hasta que los orillaron a que lo dijeran. López-Gatell lo iba a decir en conferencias de prensa hace 2 semanas, güey. Sí. Y se hicieron mensos 2 semanas hasta que se les dijo y se les repitió que dijeran el factor de error que tenía su estimación y los casos. O sea, ahorita una pregunta que podríamos también ponerles a ellos y que la respondan a huevo es: ¿van a seguir utilizando el método Centinela? ¿Van a cambiar de método? Claro. ¿Es una decisión económica o política? ¿Van a hacer más pruebas o no? Yo creo que las confirmaciones de casos van a empezar a caer en cascada y ahí sabremos que nos estaban engañando. Sí. Porque hay informaciones mezcladas, por ejemplo, también lo de las neumonías atípicas, que ahorita vamos a cambiarlo, pero si siguen utilizando el método Centinela, es como si yo le dijera al SAT que voy a hacer una muestra representativa de mis impuestos, güey, y que les voy a pagar la parte representativa de lo que me toca. Y tan. Entonces, güey. Entonces, no pueden empezar a justificar sus errores con pseudociencia que ellos entienden y que explican mal. Sí. Por fin lo están explicando un poquito mejor y la gente se quejó que los periodistas y los reporteros seguían teniendo dudas al respecto. O sea, si la gente en su casa, en sus redes sociales, tienen un título universitario y un posgrado en algún lado y lo entienden, pues chingón, güey. Pero
que no No pretendan es la que por mayoría eso del país. la gente lo va a entender Correcto. de bote pronto, ¿no? Y pasando al tema de las neumonías atípicas, que se había hablado un montón, Sí. se decía que casos de coronavirus estaban siendo registrados como neumonía atípica. Como disfrazados, ¿no? Disfrazados o maquillados, etcétera. Y los hospitales y las bases de datos decían que era neumonía atípica en el país y que por eso no teníamos tantos casos de coronavirus. Aquí en Altoparlante nos dimos a la tarea de checar la información, o sea, no basarnos en temas de redes sociales, sino verdaderamente, y digo, dándole el beneficio de la duda a la Secretaría de Salud y pensando que ellos lo están registrando, o sea, están registrando información completa, nos metimos a ver el boletín epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. El sistema es un sistema único de información. Hicimos un comparativo del 2019 versus el 2020. O sea, esto fue por las dudas de si intencionalmente se estaban diagnosticando casos de COVID como neumonía atípica. Y revisamos la semana 13 del 2019 versus 2020. Para saber si iba a haber un incremento, era forzoso que hubiera un pico. O sea, no podía haber una tendencia similar a años anteriores. Entonces, esta labor fue checar semana por semana, ¿cierto? Exacto. Y la realidad es que a nivel nacional, la neumonía atípica tiene un decremento de menos 9,454 casos. O sea, Ciudad de México y Estado de México son las entidades que tuvieron una mayor reducción. La mayor parte de los estados tienen cifras a la baja y algunos sí subieron, pero eso se puede explicar como una tendencia normal. Entonces, el panorama general es que es falso que haya un registro mayor de neumonía y que por eso el gobierno pudiera estar maquillando cifras de COVID-19. O sea, hay un fake news. No Exacto. es por ahí. O sea, pero sí creo que las autoridades deberían informar qué está pasando en las entidades que sí está incrementando y qué tipo de relación puede tener la enfermedad de COVID y de la neumonía atípica. Y también qué es una neumonía atípica. Nosotros lo investigamos y la diferencia entre una neumonía normal y una neumonía atípica del diagnóstico es que la neumonía es de una bacteria y la neumonía atípica no se sabe la causa, pero pues en teoría tampoco es el virus COVID-19. Entonces ahí sí hacemos el statement, no es una fake news la que está rondando por ahí, dando el beneficio de la duda a la Secretaría de Salud que está registrando información completa en estos boletines. Así es. ¿No? Y bueno, por COVID me parece que es toda la información que podemos guardar hasta el momento. Vale la pena. Creemos también aquí que dar la cifra que se está presentando todas las noches de cuántos casos hay confirmados puede ser inclusive más confuso que no decir absolutamente Así nada, es. porque ya nos dimos cuenta que no es la información certera. No es la información certera. Y esto nos obliga a mejor abordar el tema económico de los casos de coronavirus. Porque Andrés Manuel el día de ayer, y ya es de lo último que tenemos tiempo de hablar en este programa, dijo que van a proceder legalmente contra las empresas que dejen de pagar sus impuestos porque 15 empresas deben 50,000 millones de pesos de impuestos. Ojo, estamos hablando obviamente por el monto de empresas muy grandes. Que yo no digo que esté mal que se les cobre, que se les busque y que busquemos que realmente cumplan con todas sus obligaciones, porque finalmente si los hacemos los pequeños contribuyentes, que no lo hagan las grandes empresas y los grandes monopolios. Ahora, creo que en esto hay que tener muy claro que los tiempos son importantes y hay que entender también que esos recursos se pueden utilizar tanto por parte del gobierno, que es muy ineficiente y siempre lo ha sido, no es cosa de Andrés Manuel, todos los gobiernos han sido así, para utilizarlo en recursos a favor de estos temas, pero también es cierto que las empresas, no estoy diciendo que sea el caso de esas 15 empresas, pero podrían estar utilizando también estos recursos de manera privada para seguir pagando a sus empleados, para seguir utilizando el dinero para reactivar una economía que hasta el día de hoy el presidente sigue sin dar un solo plan para reactivación económica, ni para grandes empresas, ni para micro, pequeños, ni medianos empresarios, que es un tema gravísimo y seguimos. Él se habla mucho de que él está rescatando a los pobres. Inclusive citó al Papa, güey. Citó al Papa en su conferencia matutina de prensa. Oye, ¿pero que no somos laicos? Somos un estado laico y Andrés Manuel, y aquí digo, tengo la información textual, lo que dijo. Citó un tuit del Papa. Les vamos que a poner decía, ahí el tuit en YouTube. Seremos juzgados según nuestra relación con los pobres. Cuando Jesús dice a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice yo estaré siempre con vosotros en los pobres. Este es el centro del evangelio. Entonces Andrés Manuel lo que dio a entender básicamente es que está basando sus políticas públicas en el evangelio, güey. Y
desde Benito Juárez, desde las leyes de reforma. Que por cierto Andrés Manuel ama, ¿no? Pobre Benito Juárez se revuelca en la tumba el pobre, o sea. No podemos mezclar iglesia con Estado. Son dos cosas muy diferentes y separadas. Mucho menos podemos pretender que nuestras políticas públicas van a ser basadas en lo que dice la Biblia, güey. O sea, me parece absurdo y me parece que alguien le tendría que poner un estate quieto a ese tipo de intervenciones. A ver, entiendo que mucha gente en el país es católica, pero México no tiene nada de malo. En su ADN de gobierno tiene el que es un Estado laico y eso tiene que respetarse. Así es. Vamos a ver qué pasa con estas propuestas que pueda hacer Andrés Manuel para rescatar el país. Esperemos que pronto revire, se dé cuenta que no lo ha estado haciendo bien y que pueda hacerlo mucho mejor. Obviamente, les vamos a tener la información completita y fresquecita en altoparlante porque aquí lo ves primero y aquí ves las cosas como son. Les recordamos nuestras redes sociales, Arturo Aramburu y Pablo Marx. Les recordamos también que nos sigan en Instagram como altoparlante.podcast y seguiremos informando sobre toda la información en tiempo y las cosas como son. Muchísimas gracias por escucharnos. Abrazote. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.